Pues chicos, regresamos. Disculpen los inconvenientes del día de hoy, solo que me han cambiado la clave del servidor de Zoom y no sabía, entonces por eso se me bloqueó la cuenta. Recién me dieron la clave, entonces disculpen todos estos inconvenientes del día de hoy. Sí, de todas formas, con el anterior enlace sí pudimos igual avanzar en la clase. Es muy importante que no perdimos. Ya, estamos hasta aquí todos y todas. Sí. Sí, mi profe. Perfecto. Continuemos. Déjenme ver si todos ya están. Estefanía se está conectando. Ya. Ahora, como les dije, la lógica igual para datos cuantitativos va a ser la misma. Por lo tanto, voy a aumentar una fila para anotar esto. Por lo tanto, si yo quiero hablar de frecuencia relativa, ¿no es cierto? Recuerden, la frecuencia relativa no es nada más que la relación que existe entre la frecuencia absoluta y el número total de datos multiplicado por 100. Nada más pongo igual frecuencia absoluta dividido para el número total de datos que tengo aquí. Todo esto va a estar multiplicado por 100. Para eso voy a poner los paréntesis por 100. Y algo más importante dentro de esta formulita es que como el valor del número de datos es un valor constante, yo voy a tener que mantenerlo constante dentro de la fórmula que estoy colocando aquí. Por lo tanto, ese lo coloco entre el signo de dólar a la letra y ya queda como constante. Enter. Y ya me salió la frecuencia del 25%. Una vez que hice la fórmula en el primer paso, simplemente arrastro las del resto. Voy a poner dos figuras significativas. Listo. Y me ha quedado que las frecuencias relativas son las que tengo ahí. Ahora, si queremos comprobar que estén bien hechas las frecuencias relativas, ¿qué haríamos? ¿Qué nos dice David? Nada. ¿Qué nos dice Andrés? Nada. Emanuel, ¿qué haríamos para comprobar que estén bien las frecuencias relativas? Aplicar la fórmula hasta el final de la suma de todas las frecuencias Ya, perfecto. relativas. Entonces igual suma, ¿no es cierto? Lo que dice el compañero y sumamos todas las frecuencias relativas. ¿Qué valor me debería dar? 100 como nos dijo Emanuel, ¿no es cierto? Entonces pongo igual suma, señalo las celdas a sumar, doy enter y me tiene que dar 100. El 100%, por lo tanto, mis frecuencias relativas están bien calculadas. Ahora vamos a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Quién me dice a qué es igual la primera frecuencia absoluta acumulada? Ray. ¿Me llamó, profe? ¿A qué es igual la primera frecuencia absoluta acumulada? Inge sería igual a 6. Igual a 6. Entonces mi primera frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta, que es 6 en este caso. Por lo tanto, pongo igual y señalo mi primera frecuencia absoluta. Mi segunda frecuencia absoluta acumulada, ¿qué va a ser igual? 5. Sería la primera frecuencia absoluta acumulada más la segunda absoluta. Perfecto, la primera frecuencia absoluta acumulada más la segunda absoluta, más el 5, no solo el 5, porque voy acumulando, ¿no es cierto? 6 más 5, 11.
Ahora, la tercera sería 11 más 5, 16. La siguiente sería 16 más 3, 19. Ahora, si me pongo a hacer así, ¿para qué estoy usando Excel? Sino que lo que yo hago es arrastrar porque automáticamente va a ser ese proceso. Pero, o sea, a ver, Y la B12 sería B12 más B13 y usted le puso D12 en la fórmula. aquí, De- sería Sí. la primera acumulada. ¿Sí ven cómo cambia todo? Ya. Va a ser igual. Va a ser igual a la primera acumulada, que es de 12. La primera acumulada más Más la la segunda, segunda D13. absoluta. ¿No es cierto? B13. Perfecto. Y me da 11. Y después simplemente arrastro la fórmula. Ah, ya. Y para comprobar que esto esté bien hecho, siempre, su última frecuencia absoluta acumulada va a ser igual al número total de datos. Y con esto nosotros estamos comprobando que están bien hechas las acumuladas. ¿Sí se puede repetir, porfa? Con gusto. Voy a borrar de nuevo. Entonces, mi primera frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta. Por lo tanto, pongo igual y mi primera frecuencia absoluta, que sería B12, como dice el compañero, o que sería 6. Mi segunda frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta acumulada más la segunda absoluta, de 5. 6 y 5 me debería dar 11. La tercera va a ser igual, voy a hacer una más, igual a mi segunda frecuencia absoluta acumulada más mi tercera frecuencia absoluta. Y va acumulando, ¿sí ven? 11 más 5, 16. Ahora no me voy a poner a hacer así si ya sé Excel. Entonces lo único que hacemos es arrastrar. Y la última frecuencia absoluta acumulada me debe dar 24, que es el número total de datos. ¿Ya? Lo que les explicaba de otra forma, ¿no es cierto? Viendo con flechitas les había puesto. Con flechitas, ¿qué quiere decir? Que mi primera frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta, es decir, se traslada. La segunda va a ser este resultado, 6 más 5, y me da como resultado 11. La tercera, 11 más 5, me da como resultado 16. La cuarta, 16 más 3, me da 19. La quinta, 19 más 3, me da 22. La sexta, 22 más 1, 23. Y la séptima, 23 más 1, 24. Y esta última necesariamente es igual al número de datos. Ahora, este proceso que se hace como a mano, con estas flechas, lo hicimos nosotros en Excel solamente arrastrando la fórmula a partir del segundo, ya se podía arrastrar. Tal vez ahí quedó más claro para la compañera que me había pedido que repitamos. Sí, sí lo entendí, sí. Perfecto. Lo mismo hicimos en la anterior. Ahora vamos con las relativas. Voy a borrar porque si no, no se ven los valores de las relativas. Ya. Cuando hablamos de relativas acumuladas, el proceso va a ser el mismo que con la absoluta acumulada, pero en este caso cojo relativa. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Mi primera frecuencia relativa acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia relativa. Mi segunda frecuencia relativa acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia relativa acumulada más mi segunda frecuencia relativa. A partir de aquí yo simplemente puedo arrastrar. Y para comprobar que esto esté bien, el último resultado de esto me debe dar el 100%, me debe dar 100. Ya, veamos. Y me falta un cajón. Ahí está. Y si ustedes se fijan, me dio el 100%. Tengo que arrastrar la fórmula hasta el último cajoncito que tengamos. Por lo tanto, yo puedo decir que mis frecuencias relativas están bien calculadas y por tanto mi tabla está bien hecha. Esto de aquí le voy a poner, está bien en porcentajes para que se acuerden. Igual que la relativa de acá está en porcentajes.
Entonces, ¿esto qué quiere decir? 25%. El 25% de estas personas, de estos estudiantes, tienen una edad de 19 años. El 12.5% tienen 23. O si yo cojo las frecuencias absolutas, 5 estudiantes tienen 21 años. Un estudiante tiene 28 años. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos como ir usando las tablitas. o las Dije, ¿a mí me instrucciones. puede indicar cómo sacó la frecuencia de datos sin agrupar arriba en la H3, la fórmula De datos sin agrupar. ¿En dónde? H3, 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 arriba, H3. H. Allá, FG. H. Aquí. Sí, Esto. Ya, esto de aquí es el ah, número de datos, nada más. Entonces, contar. ya, ajá. Este número de datos simplemente pongo igual, contar. Voy a contar cuántos datos tengo. Esto se utiliza solo para cuantitativos. Señalo mi serie de datos. Cierro paréntesis y me va a contar automáticamente cuántos datos son. 24. ¿Sí ahí quedó claro? Sí, no sé. Compañero que me preguntó. Sí, Inge, ¿me puede explicar la primera mitad, por favor? Me había confundido del link y pensé que este ya no estaba en servicio. ¿Será que me puede explicar hasta FR, bueno, las 3 primeras columnas de la segunda? Por favor. Esta y esta. Sí, por favor, Inge. No, esa ya vimos. Esta ya No, vimos. sí entendí todo, Inge. Sí, ya entendí, Inge, entonces. Muchas gracias, mil perdones. Ya. Solito se respondió. Yo sí cuál. Ya. Estamos hasta ahí. Ya. Entonces, estas son dos formas una de las formas en las que se pueden presentar los datos. En este caso nosotros hicimos tablas con datos sin agrupar. Ustedes ven, los datos están sueltos, no estoy haciendo grupos o subconjuntos. Ahora, si nosotros queremos hacer estudios, pero con tablas de datos agrupados, el proceso es un poco distinto. Déjenme solo dejar de compartir para pasar a ver tablas de datos con datos sin agrupar. Un segundito hasta abrir un archivo. Que les estaba directo. Inge, y para sacar el porcentaje, para sacar el porcentaje era por 100, ¿verdad? Multiplico por 100. Nada más. En este caso, el FI y el dato, ¿verdad? Usted está en la frecuencia relativa, ¿no es cierto? Veámosle en el léxico. Ya. Aquí en la frecuencia relativa, para yo obtener un porcentaje, frecuencia relativa siempre va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido por el número de datos. Esta división multiplico por 100 y me da esto en porcentaje. ¿Sí? Si ve aquí en la fórmula, como dice el compañero, sería B12, que es esta de aquí, dividido para B19, que es el número de datos, todo esto en paréntesis y multiplicado por 100. Y ahí yo ya obtengo esto en porcentajes. Esta y esta están en porcentajes, las frecuencias relativas. Sí quedó ahí claro el compañero que me preguntó quién era. Sí, y la segunda era, sí, está bien. Frecuencia, o sea, sería en este caso, sería frecuencia absoluta, sería, sí, frecuencia, en este caso sería E1 más
B más D, a ver, no, sería E11 más D12 y igual. Y eso ya se acumula, solo arrastramos. ¿En cuál? En Ahí, esta. ahí, Claro, abajo. esta, ¿no es cierto? E12, Más esta. E12 más E13 y arrastramos. Ajá. Y así solamente arrastro, porque como esta ya Otra está. era solo contar, igual contar y seleccionamos. Ajá, este es ¿Ya? igual contar, señalo los datos y me cuentan. La frecuencia absoluta, en cambio, es igual contar sí. El contar sí es un condicional, porque me está diciendo igual contar sí es 19. Si no es 19, no los cuente. Eso es lo que me dice este comando. Por eso dice igual contar sí. Señalo los datos y pongo el criterio. Si mi criterio es 19, pongo 19 y lo que hace el programa es entender que solo cuento los 19. Si no es 19, no lo cuento. Por eso el comando es igual contar sí. Pues los compañeros de software deben entender como más fácilmente esto porque tiene que ver, o la programación tiene como estos condicionales, el if, then y esas cosas. Entonces este es como el if. Sí, ya, en fin. Yo y divagaciones. Sí, sí estamos claros ahí. Hice una pregunta. En la frecuencia relativa, ¿se le pone en la fórmula la sigla del dinero con Ya, la fila que va en B? Porque en el otro ejercicio fue en C, en la columna C. ya, depende de la celda que sea constante. Aquí yo cogí esta, ¿no es cierto? ¿Sí ve? Entonces yo cogí la C, ¿por qué? Porque es el número de datos. Siempre va a ser para el número de datos. Puedo coger el número de datos de aquí, puedo coger el número de datos de acá. Pero de donde sea que lo coge, el número de datos es un valor constante y por eso va en signo de dólar. Acá mi número de datos está en la B, que sería este. Y por eso le puse el signo de dólar porque es un valor constante. Ahora, yo podría trabajar en esta fórmula con el número de datos de acá. Claro, porque siempre es frecuencia para el número de datos. Entonces, yo podría, en lugar de poner aquí la B, verán, le voy a cambiar y verán que sale lo mismo. Y voy a usar el número de datos de acá. Ha sido A. Este va entre el signo de dólar, es un valor constante, no va a variar. El número de datos es constante. Si bien sale el 25%. Si yo arrastro, me va a salir lo mismo. Recordarás en qué valor esté. Arrastro y me sale lo mismo y no cambia, por eso mismo. Entonces, el número de datos es el que es el constante. Esté donde esté, si está en la fila A, en la B, C. Siempre y cuando sea el número de datos, lo voy a poner en signos de dólar para expresar un valor constante. Cualquier valor constante que ustedes quieran expresar en una fórmula, lo pueden poner así para que ese valor sea siempre el mismo. En este caso, siempre este va a ser 24. Ahora, ¿estos por qué no pongo en signo de dólar? Porque estos sí varían, porque el uno va a ser 6, el otro va a ser 5, el otro va a ser 3, y la fórmula me va cogiendo los que le correspondan. Si ven, B12, aquí me tocaría B13, B13, B14, B15, y el que es constante, que es el número de datos, en ninguno cambia. Si ven, H3 sigue siendo, en el B16, H3, B17, H3, B18, H3. ¿Sí? Inge, disculpe, el 3 siempre va ahí, ¿Cuál 3? el número 3 en la frecuencia relativa, ahí que está la letra y de ahí va el número 3, siempre va a ir el 3. No, depende de la celda que elijan. Aquí está el 3 Ah, porque es la celda número 3. Es la H, ¿sí ven? 3, fila 3. Pero si yo Ya, cojo, ya. recuerdan que les decía, si yo cojo el 24 de acá, ya no es H3, es B19. Como quiero que sea un valor constante, a esta B, a la letra la pongo entre signo de dólar y el 19 es como el número de la casilla, digamos. ¿Sí? Es con el que habíamos hecho. Lo importante es que ustedes coloquen el número de datos. Sí, entonces, Ya. ya, perfecto. Entonces aquí nuevamente frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta dividido por el número de datos. Siempre toda su vida. Y esto multiplicado por 100. Ahí. ¿Alguna otra duda?
Pregúntenme nomás. No. ¿Quiénes siguieron? Todos están hasta ahí. Sí, Inge, ayer yo me faltó 5 minutos. ¿Qué vimos en esos 5 minutos al último? Ya no era nada importante. Creo que solo vimos las frecuencias absolutas, porque ayer nos quedamos hasta las 12:05, ¿no? Vimos las frecuencias absolutas que volvimos a repetir el día de hoy, que es el número de veces que se repite un dato. Eso es todo lo que vimos. No mandó tarea, No todavía. deberes. No todavía, hoy día ya voy a dejar. No mandó a revisar ningún ejemplo. No, Ya. no envié tareas. Ya. Deme un segundo. Bueno, yo sí le dejo una tarea a mi compa. Que vaya y le diga a su cruz lo que siente. Vaya bien. Que vaya y le diga a su cruz lo que siente. No le entendí nada, pero bueno. No porque ama a otro, olvídalo. Femijín, ya nada. Que tomemos, dice. Ay, ustedes se pasan siempre de coles a nada. ¿Cómo serían en presencial ustedes? Déjenme pensar. No sé si fue virtual presencial. No, porque terminamos haciendo la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial dice. No. ¿Qué? No, paz, hermanos, paz. Minuto. Estoy un poco agripada, me disculpan un poco la voz y los achís que de estar teniendo, pero me agripé de la nada. Cambio de clima, creo que es. No encuentro tenía unas diapositivas, pero no las encuentro. Me voy a tocar buscar. Tendencias en está más lenta mi compu el día de hoy. Voy a explicar mejor en el mismo PowerPoint. ¿Dónde lo guardé? Aquí está como un breve resumen. Vamos a ver primero. Entonces, hemos visto hasta ahorita las tablas de frecuencias o las distribuciones de frecuencias con datos sin agrupar, es decir, los tomamos sueltos. No es que dije, bueno, voy a agrupar el 19 con el 20 y el 21 y es un conjunto. El 22, 23 y 24, otro conjunto. Eso no hemos hecho, ¿sí? Eso más bien se hace cuando nosotros usamos lo que se conoce como distribuciones de frecuencias con datos agrupados.
Sí, cuando yo estoy hablando de datos agrupados, estoy hablando de hacer subconjuntos de mi muestra o de mi población. Y para eso van a ir apareciendo como nuevos términos. Uno de los términos más importantes dentro de esto es lo que se conoce como intervalos. ¿Sí? Un intervalo no es nada más que un subconjunto de la muestra que se encuentra delimitado por un límite inferior y un límite superior. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, distribuciones con datos agrupados, lo que vamos a encontrar nosotros, voy a ver si me encuentro una tabla. Madre, Dios solo pague, madre. ¿Ya? Lo que nosotros nos vamos a encontrar, ¿sí?, en este tipo de distribuciones de frecuencia, voy a irles escribiendo, es en nuestra primera fila van a ir los intervalos, es decir, ¿cuántos intervalos voy a poner yo? Es decir, si voy a hacer 5, 6, 7, 8, 9, el número de intervalos que sea. Sabiendo que un intervalo es un subconjunto de la muestra que tiene un límite superior y un límite inferior. Por lo tanto, después en la siguiente fila voy a tener el límite inferior de mi intervalo y en la siguiente el límite superior de ese mismo intervalo, que los vamos a representar como les estoy escribiendo con L mayúscula sub I y L mayúscula sub S. Después de esto, nosotros vamos a tener lo que se conoce como marca de clase. Y la marca de clase no es nada más la resta del límite superior menos el límite inferior de cada intervalo. En la siguiente fila, y esto dividido para 2, me falta aquí dividido para 2. Esto de aquí, ¿sí?, va a estar dividido para 2, la marca de clase. De ahí, después de tener límite inferior, límite superior, tener entre estos dos forman el intervalo, yo ya voy a poder pasar a obtener las frecuencias que vimos. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y las acumuladas. Frecuencia absoluta acumulada y en otro cajón, la relativa acumulada, me faltaba un cajón, pensé que estaban completos. ¿Ya? Ahora, para yo llegar a esta primera parte es lo diferente, ¿sí? Esto de acá ya es muy parecido a lo que ya vimos en las de datos sin agrupar, pero en las de datos agrupados, para yo llegar a esto ya tengo diferencias. Entonces, para yo ir generando primero mi número de intervalos o el número de intervalos que voy a tener, voy a poder usar dos reglas. El número de intervalos va a ser igual a la raíz cuadrada del número de datos. Es decir, yo podría sacar esto de aquí, ¿cuántos intervalos son? Sacando la raíz de opción A. Opción B, puedo sacar el número de intervalos utilizando las reglas de Slurgis. Esta regla de Slurgis me dice que el número de intervalos es igual a 1 más 3.33 logaritmo en base 10 del número de datos. Por lo general, esta de aquí que voy a señalar con amarillo es la más usada, la de Slurgis. Obvio que esta es la más fácil, pero la más usada suele ser esta de acá. Cualquiera de estas dos opciones para llenar esta casilla. Ahora, para yo llegar a tener esto de acá, en cambio, sí tengo que calcular otros términos. Por un lado está el rango. El rango no es nada más que la diferencia entre el valor mayor de mi serie de datos menos el valor menor de la serie de datos. De todos los datos que yo tenga, tengo que buscar mi valor mayor y a ese le resto el valor más pequeñito. De ahí, aparte del rango, lo vamos a calcular de esta forma, tengo que calcular el ancho del intervalo. El ancho del intervalo viene a ser la dimensión que tiene un intervalo. Y depende de este ancho el número de elementos que ingresen dentro del intervalo. El ancho del intervalo va a ser también la relación entre el rango y el número de intervalos. Es decir, ancho del intervalo va a ser igual a R sobre el número de intervalos. Ahora, para sacar estos límites, el primero nomás, límite inferior de mi serie de datos, va a ser el valor mínimo. O el valor más pequeño, le voy a poner mínimo.
¿sí? En cambio, el límite superior, que es lo que voy a tener que calcular o sacar a continuación, va a ser igual al límite inferior de mi intervalo o el límite inferior número 1, que es el que tengo aquí. Cogemos. Cuando el límite inferior, es decir, este de aquí, más aquí entre el ancho del intervalo, más el ancho del intervalo. Otro término importante dentro de esto es lo que se conoce como la apreciación. Esto les voy a anotar en otro cuadrito aquí mismo. Ya. Cuando yo hablo de apreciación, estamos hablando o nosotros lo vamos a relacionar con el número de cifras significativas. Que tenga una cantidad. Supongamos, cuando digo esto, vamos a ver qué quiero decir o a qué me refiero con esto. No me dejan ver. Ya, cuando yo hablo del número de cifras significativas, quiere decir, por ejemplo, si yo tuviera lo siguiente, ¿no es cierto? Voy a poner 10. ¿No es cierto? Aquí tengo 10. Entonces, aquí el número de cifras significativas, ¿cuáles son? Pongamos otra cantidad para que ustedes vean el 12, el 18. En este caso, al no tener decimales, ¿cierto? Yo voy a tomar como cifra significativa o para la apreciación simplemente la variación que hay entre estos, ¿no es cierto? De 10, 12, 18, pongámosle 13, ya, para mis datos. Entonces, estos están variando de uno en uno, ¿no es cierto? De 12 a 13 hay 1. Por lo tanto, yo diré que mi apreciación es de 1. Pero no solo se me pueden presentar ese tipo de datos. Puedo tener lo siguiente. 0.1, 0.9, 0.4, 0.8, 0.2. Este es otro tipo de datos que ya tienen que ver más en el ámbito decimal. El número de cifras significativas, de acuerdo a esto, sería 1. Sí, porque es la que está después de la coma. Ahora, ¿cómo está variando esa una cifra? Igual de un 0.1 en 0.1, porque de 0.1 a 0.2 tuve que sumar 0.1. Por lo tanto, aquí la apreciación cambia. Ya no sería como acá, de 1 en 1. Acá mi apreciación sería de 0.1 en 0.1. O pongamos otro ejemplo. Pongamos que tenemos 0.005, 0.007, 0.004. Yo tuviera este tipo de datos. Si nos fijamos aquí, ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Tengo 3 cifras significativas. 1, 2, 3. Ahora, ¿cómo están variando una a la otra? De 5 al 6 sería 0.001. Del 0.001 al 0.002 sería 0.01. Por lo tanto, aquí la apreciación cambia, sería de 0.001, porque tengo 3 cifras significativas. Esto de aquí se suelen confundir, por eso estoy como tratando de acentuar más. Preguntas hasta ahí. Ya vamos a ver con ejercicios más fácil entender esto. Está ambiguo ahí. ¿Preguntas? Profe, no entendí muy bien lo que significaba la mayoría. ¿Qué significaba cuál? El hashtag, ¿cuál es el hashtag? Este de Yo aquí. pienso que con los ejercicios. Número de intervalos. Sí, Inge, yo creo que también con ejercicio se le ve más fácil. Como que aquí como que se confunde un poquito. Ya. Vámonos con O sea, yo ejercicio. me refería, profe, disculpe, yo me refería a la mayúscula que tiene, por ejemplo, hay límite superior, que tiene el límite inferior más
A mayúscula, esa la mayúscula fue lo que no. La A mayúscula es el ancho del intervalo. Y el ancho del intervalo es igual al rango sobre el número de intervalos. Hagámoslo en el Excel, ¿ya? Para que ustedes vean. Ya. Supongamos que vamos a usar los mismos datos que estábamos haciendo la tabla con datos sin agrupar. Para eso pasémonos a una nueva hoja, ¿ya? Para que no nos confundamos. Voy a copiar esto en una hoja nueva. Ya digamos que nos dan estos datos. Ahora, si yo quiero hacer esto mismo, o una tabla de frecuencias con datos agrupados, vamos a cambiar un poquito el procedimiento. Antes de pasar a hacer la tabla, nosotros vamos a tener como una serie de cálculos previos. Dentro de estos cálculos previos está el número de intervalos, ¿no es cierto? Está calcular el rango. Para el rango yo necesito un valor máximo. Necesito un valor mínimo. Después del rango y el número de intervalos está el ancho del intervalo, que lo representamos con A. Y por último tenemos la apreciación, que es más con observación. ¿Cómo sacaba cada uno de estos? ¿Cierto? De acuerdo a la diapositiva que vimos anteriormente. El número de intervalos tengo dos formas de sacar. Sea usando raíz de n o sea haciendo la regla de Slurges. Ahora, los resultados de estos me suelen variar. Vamos a hacer con las dos formas. Aquí voy a poner usando la raíz. Y acá vamos a hacer con Slurges para que ustedes vean. Por lo general siempre dejo que ustedes elijan el método. Cuando ya van a hacer ejercicios, ustedes eligen el método. Y yo les enseño los dos. Si hago con el tema de la raíz, lo primero que necesitaría sería el número de datos, ¿no es cierto? Voy a ponerlos al final. Número de datos. Para yo obtener el número de datos, simplemente pongo igual contar. Esto ya vimos antes, ¿no es cierto? Señalo los datos para contar cuántos datos son. Son 24. Número de intervalos, que es lo que necesito calcular, va a ser igual a la raíz de n. Pongo igual. Y aquí pongo raíz. Esto me saca la raíz cuadrada. Raíz y elijo el número. Cierro paréntesis y doy enter. Y de acuerdo a la regla de la raíz, me dice que son 4.89 intervalos. Ahora, yo no puedo tener un intervalo de 0.89. Esto siempre vamos a redondear. ¿Sí? Si yo redondeo esto de aquí, voy a poner una fila más. Sí, de 4.89. Lo redondeo de acuerdo a las reglas que existen dentro del redondeo. Esto sería lo mismo que tengo 5. Por lo tanto, yo voy a trabajar con 5. Inge, ¿y las reglas del redondeo a partir de dónde cuentan? ¿Del 4.5? 4.5. A partir del 4.5 se va al inmediato superior, que sería 5. Bajo el 4.5 va al inmediato inferior, que sería 4. Tarea para todos. ¿Y 4.49? Tarea para todos. Vean, voy a dejar una tarea. Vamos, 4.49 bajo 5 va a 5. Va a 4, ¿verdad? No, pues va a 5 porque el 49 sube a 5, al inmediato superior. Ya, vamos a hacer una tarea. Vamos a investigar, ¿sí? El tema de redondeo de cifras, porque hay algunas reglas dentro de eso. Entonces vamos a investigar para el día de mañana. Mañana les pregunto, voy a poner igual la tarea en la plataforma, que va a ser una investigación sobre redondeo de cifras. El 4.49 sube a 4.5 y después sube a 5. Hay reglas. ¿Y el 4.48? También, pero ahí hay una regla del par y el impar que no me acuerdo ahorita. No estoy muy segura si sube hacia 5. Ya. Entonces hagamos esa investigación y mañana para hablar un ratito de redondeo de cifras. ¿Les parece? Que ahorita no me acuerdo todas las reglas que existen. Ya. Esa puede ser una opción. La otra opción hay... déjeme ver si... La otra opción es usar aquí, hay este botoncito de redondear.
Sí. Si yo no quiero aprender cifras, no me deja. Número de decimales, punto y coma. A ver, el número, punto y coma, y va el número de decimales. No quiero ni un decimal, no quiero yo. ¿Ya? Y si ven, me redondeo a 5. Es que no me sé reglas de redondeo, puedo usar este comando. Sí, verán, pongámoslo acá mismo. Hicimos algo. Pongo igual, ¿no es cierto? Redondear. Aquí tiene usted redondear, no sé qué, solo redondear. Ya, aquí elegimos el número. Ay, que se me fue encima del número. Se me fue encima del número que quiero redondear. Punto y coma y el número de decimales. Como yo quiero redondear Profe. decimales, 0. Y me da 5. Lo mismo que le redondeo lo. Digan. Profe, disculpe, en ese también no podría ser una doble, o sea, aplicar las dos, se me fue el nombre. Las dos. Se fue las dos propiedades, las dos resoluciones, digo, la de redondear junto con la de raíz en el mismo bloque. Aquí mismo me dice usted. Sí, ahí mismo, ¿no? Donde está la raíz se mete dentro del redondeo, ¿no? Sí, sí se puede hacer eso también. O sea, usted dice esto, redondear, abro paréntesis, pongo el argumento, que sería eso, punto y coma, 0 decimales, cierro, enter. También puedo hacer eso. Sí, sí, le entendí. Podríamos hacer esto directamente para que le salga redondeado, lo que nos dice Manuel, ¿no es cierto? Pongo igual redondear el argumento, que sería la raíz, ¿no es cierto? Punto y coma, 0 decimales, y me redondea 5. ¿Ya? Ahora yo por motivos de explicación suelo poner todo en cada parte, pero ya, si ustedes quieren hacerle así directo, yo no tengo inconveniente. ¿Sí? Déjenme poner redondear. Y si ustedes se fijan, me da 5 si es que yo le redondeo directamente aquí o le redondeo después de hacer el cálculo. ¿Sí? Cualquiera de los dos me va a dar 5. ¿Estamos claros? Ay. Podemos poner cualquiera de las dos fórmulas. Le voy a dejar aquí para que ustedes vean que siempre se usa el valor redondeado. Sí, porque a mano siempre ponemos o nos ponemos a redondear. Denme un segundo, voy a conectar la compu que ya se me apaga. Ah, ya. Recién reacción de compañero. Se me apaga la compu. Listo. O sea, ya mejor hago directo, pues. Sí, si quiero hacer directo no hay problema. Claro, Yo puedo directo. usar 2 comandos ahí mismo. Sí, solo que a mí me interesaba ilustrar esto. O sea, no siempre les va a dar un valor entero, entonces necesariamente hay que redondear. Ya, esto usando la regla de la raíz de n. Ahora, yo podría usar, sí, no solo la raíz de n, podría usar la regla de Sturges. Entonces, esta me dice que es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo en base 10. Verán, aquí pongo el por, porque si yo no pongo el por no me va a coger la fórmula. Logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10 del número de datos, cierro paréntesis y doy enter. Si ustedes se dan cuenta, el número de intervalos me varía. Si con estas dos fórmulas los valores sí varían, ¿ya? Ahora, ¿cuál escojo al momento de realizar un ejercicio? Escojo la que más me convenga en algunas ocasiones,
o en otras suelen usar más slurges. Ahora esta ustedes no se suelen acordar muchas veces. Usan más rápido Pero este. ese también lo necesitamos entero, Inge. Ese también lo necesitamos entero. Por lo tanto, Pero yo ahí nos podría redondea poner 6. a 6. Exacto. Verá, veamos. Redondea de ley a 6. Ay, me olvido siempre del criterio. Este redondea 6. Por eso les dije desde un principio. Con las dos reglas a mí me dan dos cosas totalmente diferentes. No me da igual. Sí, hay ocasiones incluso donde con slurges da un valor totalmente distinto al que se utiliza al usar la raíz de n. Pero por lo general lo que hacen, digamos, ya en la aplicación práctica es usar esta, la de slurges. Dependiendo del lugar. Hay lugares que usan esta y hay otros que usan esta. Incluso de libro a libro cambia. Libros que usan esta, libros que usan esta. Ya. La que más convenga, nosotros debemos usar el momento que estemos haciendo. Por ejemplo, ¿cómo puedo decidir yo eso? Aquí yo veo una serie de datos que varían del 19 al 28, ¿no es cierto? Como es un rango muy pequeño, hacer muchos intervalos va a ser contraproducente. Porque de 18 a 20 es rango pequeño. A diferencia que si tuviera datos, yo qué sé, voy a inventar. Vamos que tengo este tipo de datos. Digamos que tuviera este tipo de datos. Aquí, si ustedes se fijan, el rango de variación es muy, muy grande, porque yo tengo valores que van desde 0,1 hasta valores de 90. Imagínense, hay una variación muy, muy, muy grande, es gigante, porque de 0,1 a 90, si restamos, está variando en 89.9, ¿ya? A diferencia de acá, que de 19 a 28 son 9 nada más. Entonces, cuando yo tengo variaciones muy pequeñas, me conviene tener número de intervalos, menos intervalos. Ahora, si yo tengo variaciones muy grandes y muchos, muchos datos, me conviene obtener más intervalos. Va a depender del tipo de datos que yo tenga, ¿sí? Pero cualquiera de las dos es válido. Ustedes escogen de acuerdo al criterio que les di. O sea, si tengo muchos datos y con variaciones muy amplias, es decir, con rangos muy altos, yo voy a escoger el número de intervalos de la regla de Slurges, que salen más. Ahora, si son intervalos que tienen, o datos que tienen variaciones muy pequeñas, como los que estamos haciendo, cojo menos intervalos. Porque va a haber intervalos donde no haya nada, porque son como, digamos, muy pequeñas las variaciones que hay entre un dato y otro. Sí. Es un poco complejo porque es más de criterio. Sí me hago entender, pero lo que trato de decirles. Sí. Perfecto. Cuando, o sea, hay mucha diferencia. El intervalo es muy grande. Entonces, sí es mejor utilizar slugers. Cuando la diferencia del intervalo es pequeña, pues nos conviene la raíz. Porque salen menos intervalos, ¿cierto? Entonces, ahí escogemos de acuerdo a los datos que tengamos. En este caso, como es un rango pequeño, vamos a usar solo 5 intervalos, porque si no nos va a salir un intervalo más y va a haber lugares vacíos, etcétera, que ya van a ver, porque estos datos son muy sencillos. Ahora, otro importante es el rango. El rango calculamos valor máximo menos el valor mínimo de mi serie de datos. Entonces necesito primero tener estos, el máximo. Para sacar el máximo simplemente ponemos igual max, ¿sí ven? Igual max, doy doble clic y señalo los datos de los que quiero sacar el máximo.
Cierro paréntesis, doy enter y me dice que es 18. Y el mínimo pongo igual min. Elijo mis datos y me va a decir cuál es el más pequeño, o el menor, o el mínimo. Y es 19. Ahora, rango va a ser igual a valor máximo menos, que no recuerdo dónde está menos, valor mínimo. Enter. Y me da un rango de 9. ¿Se entendió cómo saco el máximo y el mínimo? Los valores, el valor mayor y el mínimo. Mayor menos menor, igual al rango. Ahora, el ancho del intervalo era igual al rango dividido para el número de intervalos. Por lo tanto, pongo igual mi rango, que es 9, dividido para el número de intervalos. Yo voy a coger estos 5. Y me da 1.8. Ese sería mi ancho de intervalo. Ahora, este ancho de intervalo va a ir ligado a la apreciación. Yo debo fijarme tanto en el ancho como en los datos. Si me fijo en los datos, mi apreciación sería de 1, ¿no es cierto? Porque cambian de 1 en 1. Ahora, mi ancho del intervalo tiene decimales, tiene 1.8. Para este ejercicio, al ser estos enteros, se recomienda trabajar con anchos de intervalo también enteros. Entonces, tengo que redondear. Si estos fueran decimales, yo puedo trabajar con anchos de intervalo decimales. Depende mucho de los datos. Datos enteros, voy a trabajar con enteros. Entonces, voy a redondear igual. ¿Sí? Voy a trabajar con 2. Y mi apreciación va a ser de 1. Entonces, estos ya están como, digamos, de alguna manera, ya tenemos todas las cuestiones con las que vamos a recién empezar a construir la tabla. O sea, la tabla ¿Cómo de 1? Inge, ¿cómo de 1 a la apreciación? La apreciación es cómo van variando un dato al otro, ¿no es cierto? De 19 a 20 varía en 1. De 22 a 23, de 23 a 24 es variación de 1 en 1. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos en este caso apreciación. ¿Sí? Cuando tenemos decimales, en cambio, va a depender de las cifras significativas. Si son 1 o 2 o 3 cifras significativas. Pero de 23 a 24 son 2 valores. De 23. Eso no sería lo mismo que el ancho. No. El ancho del intervalo lo calculamos. Ancho del intervalo siempre va a ser igual. Siempre. Rango dividido por el número de datos. Ese calculamos. La apreciación no la calculamos. La vemos. La sacamos por observación. De 19 a 20 hay 1. De 20 a 21, 1. De 21 a 22, 1. ¿No es cierto? Entonces voy a poner que es 1. Por cómo van variando las cifras. ¿No? Pero, profe, esa apreciación tiene que cumplirse siempre. O sea, si hay alguna variación en mi intervalo, siempre va a ser de 1. No necesariamente. Supongamos que tuvieran estos datos. Voy a poner otros datos, ¿ya? Digamos que les hubiese dado en lugar de estos de aquí. Estos datos que puse aquí, que me acabo de inventar. La apreciación, sí, en caso de que haya decimales, va a depender del número de cifras significativas. El número de cifras significativas aquí va a ser las cifras que existen después de la coma. Entonces aquí existe una cifra, una cifra, una cifra. Si ven, todos tienen solo una cifra significativa, porque es una cifra después de la coma. Ahora, ¿cómo va variando de esta cifra a las cifras o entre sí? Por ejemplo, de 0.1 a 0.2, ¿cuánto tendré que sumar para llegar a 0.2? 0.1, ¿no es cierto?
Para llegar a 0.3, 0.1. 0.2 más 0.1, 0.3. 0.3 más 0.1, 0.4. Porque en ese intervalo es lo que están, como digamos, bordeando mis datos. Por lo tanto, para este caso, mi apreciación es de 0.1. Ya no es de 1. Este es 1 porque varían de 1 en 1. Si tuviera, por ejemplo, lo siguiente, 0.012, 0.013, 0.015, 18, 0.0. Pongamos que no hubiese dado esos datos, sino los que están acá. En estos de acá, en cambio, el número de cifras significativas, que es el número de cifras después de la coma, son 3. ¿No es cierto? 1, 2, 3. Hay 3 cifras de significativas, primero. Segundo, ¿cómo están variando de unas a otras? Si ven, todas son 0. Primero, 0.01. Y de ahí los que están variando son el 2, el 3, el 5, el 7, el 8, el 4, el 2. ¿Ya? Ahora, para llegar de 0.012 a 0.013, yo tendré que sumar 0.001, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí la apreciación cambia a 0.001. ¿Sí? ¿Ven? Y corresponde Sí. con el número de cifras. Ahí sí, en esos dos ejercicios. Perdón, disculpe. En esos dos ejercicios, sí, mi apreciación es de 0.1 y en el otro es de 0.001. Pero en el de acá, mi apreciación es de 0.0. No, perdón, de 2. ¿Cuál es el de acá? Acá. Porque, ajá, del 24, del 23 al 24 no hay. Entonces, ya Pero hay son cómo 3 varían unos en y un general. 2. Por eso. Pero yo me debo fijar en 3 cómo unos. varían en general, verá. Aquí, del 19 al 20 es un valor, 1, ¿no es cierto? Ajá, 1. Del 20 al Del 20 al 21 igual es 21 1. es 1. Del 20 al 22 igual es 1. Del 22 al 23 igual es 1. Del 23 no hay el 24. Ahí ya es 2. Ahora. 2. Del 25 al 26, 27, al 28 son 3. No hay, ya. Ahora, yo me fijo en la generalidad, ¿sí? La generalidad es que estos estén variando de 1 en 1. A eso me refiero, ¿sí? Varían de 1 en 1 y por eso es que escojo el 1. Digamos que es como el valor mínimo en el que varía, así llamémoslo, ¿sí? Porque es la generalidad que tienen estos datos. Es lo mismo que acá, ¿no es cierto? Verá. Por ejemplo, aquí del 14, bueno, del 15, que es el último, 0.015 a 0.018 sería 0.003, ¿no es cierto? Porque no hay los intermedios. Ahora, si yo me voy a eso, voy a tener varias apreciaciones. Lo que yo tengo que ver es la generalidad o el mínimo valor en el que están variando entre ellos. Entonces, el mínimo valor sería entre 0.001. Y si tengo muchos datos, ¿cómo aprecio ahí? Va a depender de esto, de las cifras significativas. Sí, porque siempre le van a presentar, digamos, en una tabla, lo correcto, presentar en datos es con el mismo número de cifras significativas. Pongamos, aquí tuviera otros números, 1. Voy a inventar. Ya. Si ve aquí ya tengo un entero y tengo las de acá. Pero, ¿cómo me doy cuenta de las cifras significativas aquí? Son después, las que van después de aquí, ¿no es cierto? La mayoría. 0, 4, ajá. Y aquí van a estar variando de 0.01 en 0.001. O sea, siempre. Pero siempre voy a ver Y las cuando, cifras. Ya digo. pero eso cuando podemos determinarlo así a simple vista, pero ¿y cuando tenemos muchos datos?
Igual siempre es a simple vista esto, o sea, no es que va a tener muchos datos y van a ser totalmente distintos. Por lo general no pasa eso. No necesitamos, la apreciación no es un dato que necesitamos para utilizarlo. No es no. ¿Lo vamos a usar? Sí. Por eso es que estoy explicando cómo lo sacamos. Ahora, este no es un dato que nadie, Termine. no sé, que lo pueda calcular, no lo puedo calcular. Simplemente es por observación. Bueno, ya, listo. Muchas gracias. Sí, no sé. Como que ya bueno. Profe, y por ejemplo, si la mínima variación no fuera, por ejemplo, en ese ejercicio último que estaba explicando de 0.001, fuera, en vez de eso, fuera 0.002, entonces la mínima variación, según, o sea, la apreciación sería esa, ¿no? 0.002. Sí, No sé si supongamos me que todos explica. estos fueran pares, que es un poco a lo que me se va. Si en lugar de 13 tuviera, no sé, 18, va a cambiar todos los impares. 16. Ahí lo que usted me dice, ¿no es cierto? Si me fijo aquí, por observación, ¿no es cierto? En estos de aquí, todos de aquí son pares primero, los del final. Entonces su variación es de 0.002. Entonces ahí sí, como dice Manuel, la mínima variación que existe aquí es de 0.002 y la apreciación, por tanto, sería 0.002. Gracias, Emanuel, por la pregunta también, a David también. Eso nos permite explicar un poco más siempre. Sí, entonces me voy a fijar siempre Ahí como... no entendí. Ahí ya no entendió. La Ya no mínima entendí ahí. variación entre los datos que hay, ¿no es cierto? De 0.012 a 0.014 hay 0.002, ¿no es cierto? Para que llegue a esto. De 0.014 a Ah, no, no, ya, sí, sí 0.017 está bien. Estábamos mal, ¿verdad? y la mínima sería 0.02. Ahora, aquí porque todos son pares. Ahora, si hubiera un impar, ya no sería eso. Supongamos que en lugar de ese hubiera por aquí, ya hay un impar. Voy a poner un impar aquí, en lugar de 14, el 13. Aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya tengo un impar de 0.012, hay 0.01. Claro que en la mayoría es esta, ¿no es cierto? En la mayoría tienen 0.02, pero hay por lo menos una, que es la más pequeña, que es esta. Una variación de 0.01, que es de 12 a 3. Entonces cojo siempre la mínima. Por lo tanto, ahí sí me voy a la apreciación de acá, porque tuve un número que sí cumple para esto. Entonces, siempre la mínima variación. Ah, la mínima. Ya, ahí sí ya entendí. Ya, gracias, David. Chévere que puedan actuar y me puedan hacer ver como algunas cositas que a veces yo las explico así y no se entiende. Ya, a ver, por el día de hoy, en honor al tiempo, que han sido las 12:05, nos quedamos ahí y el día de mañana seguimos completando esta tabla. Hasta hoy solamente sacamos los datos previos para la tabla, de ahí ya viene el tema de hacer la tablita. Sí, entonces sin más, por el día de hoy nos despedimos, desearles a todos y a todos un buen día, una buena tarde y continuamos el día de mañana y mañana es jueves, ¿verdad? Para el día viernes ya voy a dejar un tallercito que abarque los temas que hemos visto en la semana para sentar un El poco tiempo el de... tema de los conocimientos. Ya, hasta mañana. Profe. Dígame, Manuel. Ah, no, fue que se le escuchó todo robotizado. Ah, se me escucha robotizado. Les decía Sí, No que se hasta le ahí nos escucha quedamos nada. el día de hoy. Nada. No, La conexión está no, yo mala, pensé creo, que se por le había aquí. acabado el Y tiempo para en el mañana la cyber y... consulta, mi profe. No, no estoy Y en yo el pensando que Zoom. era yo, profe. Estoy donde una tía, pero bueno, en fin. En fin, el día Todo de bien, mañana Inge. ya voy a estar en mi casa. Hoy tuve que salir a hacerme unos exámenes en la mañana, entonces me quedé en el camino. Eso, por eso es que estamos en otro lado el día de hoy. Ya, entonces, chicos, sin más, el día de mañana nos vemos. Una buena tarde para todos y para todos. Ya les subo el video, ahí ya no está robotizado.
Listo, profe, hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, cuídense. Hasta mañana, profe. Hasta Hasta mañana. mañana, Inge.